una misma causa, dos personalidades, una misma inteligencia, dos libros y una misma escuela. Entonces voy a tratar de desarrollar ese tema. En conclusión, son dos vidas en un mismo camino de santidad para vivir la misión con autenticidad. Así resumiríamos estas dos vidas, pero vamos a desarrollarlo y este tema, dos vidas en un mismo camino de santidad. Vamos a repasar, me imagino que algunos no conocen la historia todavía de Santa Teresita, la mayoría ya la conocen, no sé la del fundador, tampoco sé cómo está, entonces me parece que nos sobra dar algunos datos que nos puedan ubicar y ubicar estas dos vidas que son casi contemporáneas, casi contemporáneas. Teresita nació el 2 de enero de perdón, ahí hay un error, 1873, ahí me equivoqué, 2 de enero de 1873, y el fundador nace el 9 de septiembre de 1988. Es decir, que cuando el fundador nació, Teresita tenía 15 años. Bueno, ella es bautizada de acuerdo a las costumbres de la época, aunque ella es francesa, es bautizada 2 días después. Él no es francés, él es de aquí colombiano, campesino, paisa, nació por ahí en una montaña, pero también las costumbres son las mismas, bautizado 3 días después. La vida también sacramental es muy parecida, a pesar de las distancias geográficas. Ella recibe la primera comunión a los 11 años, él recibe también la primera comunión a los 11 años, marca las diferencias de los 15 años que se llevan el uno al otro, ¿no? Dos vidas ahí, también podemos mirar que ella ingresa al Carmelo el 9 de abril de 1888, hoy me equivoqué ahí, 1888. Él ingresa el 7 de febrero de 1907. Ella ingresa a los 15 años, precisamente el año que iban a ser Monseñor Willes. Ese año, en abril, él nació el 9 de septiembre y el 9 de abril ya había ingresado ella al convento. Ingresó a los 15 años gracias a un permiso especial concedido por el Papa, porque ella hizo una peregrinación a Roma con el papá de ella y pidió permiso al Papa para que le permitiera ingresar al Carmelo. Y por esa visita y a través del obispo del lugar, ella logró ese permiso especial, entrar a los 15 años. Monseñor, pues empieza su proceso formativo en el seminario el 7 de febrero de 1907. Ya él tenía 19 años, era la época, no era fácil. Él vivía en el campo, se tuvo que trasladar hasta el seminario más próximo, que era en San Pedro de los Milagros, que pues era el lugar más cercano a donde él vivía, pero en esa época era bastante lejano. Ella es educada en un ambiente de familia, de ternura y profunda fe. Es una familia más o menos acomodada, sus papás, cada uno tenía la mamá era una modista, tenía un almacén de telas, ellos tenían cada uno su empresita, y eran una familia muy unida, tanto que hoy en día pues a la familia la canonizaron. Ustedes saben ese dato, ¿cierto? Los papás ya son canonizados y las hermanas también van en camino de santidad, o sea que es la primera familia en la iglesia que va a ser santa todita, o sea, ustedes se pueden imaginar el ambiente que se vivía en esa familia. Monseñor Willes también es educado en un ambiente familiar, de fe, pero en un contexto de persecución, en un contexto de guerra. En esa época fue cuando se separó Panamá de Colombia, precisamente aprovechándose del ambiente de guerra que había acá, y Monseñor Willes, durante su vida de infancia, vivió esa época entre dos partidos y una persecución a la iglesia. En la casa de Monseñor Willes se escondían a los sacerdotes que los buscaban para matarlos, porque había dos corrientes, una corriente liberal que era atea y una corriente más cercana a la iglesia. Esas son las cosas
que era una corriente que aquí llamaba el Partido Conservador, que era una corriente donde defendía la fe, la propiedad privada, los sacramentos y todo, pero ciertas guerrillas perseguían a los sacerdotes para matarlos. Más de un sacerdote tuvo que huir y esconderse por las predicaciones. Y en la casa de Monseñor Willes se escondían allí a los sacerdotes. La mamá de él, sobre todo, era la que lideraba y allí escondía. Entonces, ustedes se pueden imaginar que son dos ambientes, aunque eran ambientes de fe, pero dos ambientes muy distintos. Un ambiente de armonía en la casa de Teresita, Monseñor Willes es un ambiente más, aunque el interior de la familia como tal vivía armonía, sin embargo, el contexto social era bien complicado. Teresita es la última de 7 hermanos, de los cuales 2 son fallecidos, los 2 hombres. Las otras 5 hermanas, todas se hicieron religiosas y todas están hoy en camino de santidad. Todas, o sea, que eran 5 hermanas y ella era la niña, la menor de todas. La mamá murió cuando ella tenía 4 años de un cáncer. O sea que ella prácticamente la terminaron de criar, pues una hada que le nombraron y que la amamantó, y las hermanas que iban quedando, porque una a una se iba yendo al convento, entonces se turnaban ahí con el papá para terminar de dar la crianza. Monseñor Willes fue el segundo de 9 hermanos, la mayor fue una hermana, él como hombre, pues en este contexto de nosotros, aunque es un contexto muy distinto, pues él es muy distinto. Él mire que prácticamente él fue el mayor y ella fue la menor. Esos datos son muy importantes porque son datos que nos van a ayudar a entender la personalidad de estos 2 personajes. 2 vidas y una sola causa, ¿no? Estamos repasando eso, les vuelvo a decir. Teresita nace en un ambiente de familia patriarcal, un ambiente donde manda el hombre, ¿cierto? Y la mamá pues muere, ahí la ausencia materna, pues el padre va a representar toda la familia se traslada a otra ciudad en el momento que muere la mamá, con el fin de que la familia materna tenga la oportunidad de acompañar más a la niña, sobre todo a ella, ¿no? Pero todas las hermanas son las que van a orientarla. Monseñor Willes nace en un ambiente de familia matriarcal. Aquí la cultura, no tanto la cultura colombiana. Colombia es un país multiétnico y de muchas regiones. Por eso somos tan complicados de que nos entiendan, porque somos regiones muy distintas. Pero en la cultura paisa predomina el ambiente de familia matriarcal. Manda la mujer. Aunque el hombre diga lo contrario, aquí manda la mujer. Y en la familia de Monseñor Willes no fue la excepción. Había la figura paterna, don Agustín, un hombre que trabajaba para suministrar, era un campesino que suministró y nunca le faltó nada como pobre a esa familia, trabajó para alimentar a su familia y fue responsable, pero la que organizaba todo en la casa era la mamá. Esa figura va a influir el liderazgo de la mamá, sobre todo el ambiente de fe, que es muy común acá, va a influir mucho en la personalidad de Monseñor Willes. El ambiente de dependencia del papá y de las hermanas también va a influir en la personalidad de Santa Teresita. Ahí hay una palabra que dice ágape, para recordarles, no sé si alguno por favor no me entiende, con mucho gusto me interrumpe. Pues yo estoy haciendo alusión a las 3 formas de amar que tiene la cultura griega y que heredó la iglesia, ¿no? La forma erótica de amar, la forma filial de amistad y la forma de ágape. Los 2, Santa Teresita y Monseñor Willes, desarrollaron la forma de amar ágape, es decir, de entregarse a una causa. Los 2 coinciden en eso. No es como dicen los psicoanalistas, que uno pasa, que vive el erotismo y que luego pasa a ser amigo y luego suspende eso y sigue el ágape. No, eso en la vida real se da todo a la vez. Uno sigue sintiendo tendencias al placer, uno sigue teniendo tendencias a tener amigos siempre y uno tendrá tendencias de ser generoso. Solamente que con el tiempo, cada persona, en la medida que va desarrollando su personalidad y su madurez espiritual, pues va a adquirir más la capacidad de darse, ¿no? La capacidad de darse.
que es lo que va a madurar la persona, la personalidad. Cuando uno es capaz de salir de uno mismo y objetiva el mundo exterior, entonces uno es capaz de darse. Cuando uno está fijado en uno mismo y en autocomplacerse a uno mismo, pues es muy difícil que uno madure. Entonces, el matrimonio o cualquier estilo de vida va a volverse muy complicado porque siempre vamos a estar demandando es autosatisfacción y entonces ahí es donde no se puede madurar. En Teresita pues se da un proceso pues sobrenatural porque ella a los 13 años, ella era pues, obviamente la menor de las hermanas, muy mimada, y a los 13 años sucede un evento familiar en una Navidad, no se lleva a cabo un ritual infantil que se hacía en la casa de ella, y para ella fue un golpe muy duro ese, es el hecho que el papá ya estuviera cansado, que ella ya tuviera 13 años y todos los años nuevos tendría que hacerse un ritual, ¿no? Que era unos zapaticos, un regalito que se daba ahí, un pequeño ritual, y el papá se cansó y ese año no lo hizo, ella tenía 13 años y ella seguía con eso. Y ese detalle le hizo dar cuenta a ella que ella ya no era una niña y ahí dicen los psicólogos que ella pasó de esa capacidad de relación afectiva, erótica, a una capacidad de relación de ágape. Ahí ella empezó, sufrió mucho, lloró mucho, pero empezó a descubrir su vocación y su deseo de irse al Carmelo. Y entonces ahí empezó con esa obsesión hasta que terminó yendo a pedir el permiso a Roma para entrarse al Carmelo. Los que han analizado como un sacerdote François, Jean François, que escribió un libro que se llama Neurosis y Santidad sobre Santa Teresita, descubren que ella tuvo una gran dificultad para elaborar la dimensión filial, la dimensión de amistad. Cuando ella fue al colegio, al internado, a ella se le dificultaba mucho relacionarse con sus pares, tanto que le tocó devolverse y les tocó ponerse una profesora en la casa porque ella no fue capaz de desarrollar esa dimensión. Pero sí desarrolló la dimensión ágape de entrega. Cuando llega al convento, pues ella allí, obviamente eso le sirvió para no desarrollar amistades particulares, sino desarrollar toda su vida y sus afectos hacia Dios y relacionarse con sus hermanas desde Dios, ¿no? Entonces ahí hay un proceso bastante particular que es lo que no solamente la va a llevar a la santidad, sino que la va a llevar a ser la tercera doctora de la iglesia. En la iglesia católica solamente hay 3 doctoras, Teresa la Grande, Santa Catalina de Siena y Teresa de Lisieux. Entonces ella no solamente va a constituirse en santa, sino va a ser una de las 3 doctoras de la iglesia, no más. O sea, va a llevar eso, pero es por esa personalidad que logró. Monseñor Huiles, por la relación que tiene con la madre, pues, y su ambiente familiar, pues también si Teresita se siente hija y ella se va a identificar como hija de la iglesia, él más que hijo, más que sentirse hijo, porque era, acuérdense, el segundo de la familia, va a desarrollar más la paternidad, ¿cierto? Entonces va a desarrollar la paternidad en su familia, la va a aprender y su madre le va a reforzar esa paternidad por la relación que hay entre los dos de fe, por la vocación que él siente, y entonces eso los va a unir y él va a asumir esa paternidad. Este dato es bien importante porque es lo que va a constituir toda la espiritualidad de Monseñor Huiles. Eso es lo que lo va a llevar a él, si a Teresita esa identidad de hija, la va a llevar a ser doctora de la iglesia, a Monseñor Huiles lo va a llevar muy temprano a ser obispo, solamente a los 32 años. Y bueno, y a partir de ahí, pues él va a vivir. Si Teresita murió a los 24 años, él va a morir a los 83 años, pero él va a desarrollar más el sentido de paternidad, pues tanto que va a ser no solamente obispo de una diócesis bien extensa, una de las diócesis más extensas de Colombia, sino que va a ser el fundador de 4 congregaciones religiosas. Y ahí va a desarrollar toda esa paternidad. Entonces, es muy importante que miremos eso. Entonces, nosotros podemos mirar estas 2 vidas y una sola causa. ¿Cuál será la sola causa? En el año de 1907, cuando Monseñor Huiles entra al seminario, uno de los formadores
le da a leer el libro Historia de un alma, que era el bestseller de la época. Estaba en boga, es la autobiografía de Santa Teresita que se había extendido por todo el mundo y había generado un gran impacto. Él lee ese libro y ese libro lo va a impactar a él positivamente. Ese libro va a hacer que él, un seminarista, despierte su entusiasmo por la misión. Porque Teresita en su libro, siendo una monja de clausura, ella siente ese celo misionero y ese deseo también por entregarse a la causa misionera. Y él se identifica plenamente con ella desde ahí. Ahí se encuentran, ¿no? Ahí él la conoce. Ella no lo conoció en esta vida, pero él sí. Entonces ahí empieza todo un proceso de coincidencias o de vidas paralelas, no sé cómo la quieran llamar ustedes. En el año 1925, ahí sí estoy bien, el 17 de mayo, ella es canonizada. El año anterior, el 3 de agosto de 1924, él había sido consagrado obispo. El 14 de diciembre de 1927, ella es declarada patrona universal de las misiones, siendo una monja de clausura por el contenido de su doctrina misionera en ese momento, pues es nombrada con San Francisco Javier patrona universal de las misiones. En ese mismo año, el 2 de julio, el 3 de julio, ahí hay otro error mío, no es el 2 sino el 3 de julio de ese año se fundó el Seminario de Misiones. En el mismo año que ella es nombrada patrona universal de las misiones, Monseñor Willes fundará el Seminario de Misiones y la va también a nombrar nuestra patrona con la Virgen Inmaculada y con San Francisco Javier. El 19 de octubre de 1997, a los 100 años de la muerte de ella, porque ella murió en 1897, a los 100 años ella es declarada doctora de la Iglesia. Monseñor Willes solamente va a ser declarado venerable, que es ya cuando se le puede dar culto y solamente se espera el milagro para poderlo beatificar el año antepasado, el 19 de mayo de 2018. Ella va mucho más adelante y ella es doctora, él apenas es venerable, pero eso es para que ustedes miren ahí. Aquí vemos nosotros dos componentes importantes de la misión, la contemplación y la acción. En Teresa y en Monseñor Willes constatamos lo que nos pide la Iglesia hoy. Nos dice la Redentor Emicio del Papa Juan Pablo II. El misionero, si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo creíble. El misionero es un testigo de la experiencia de Dios. Redentor Emicio. El misionero auténtico si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo creíble. El verdadero misionero es contemplativo, es un hombre de oración, es un hombre que contempla los misterios de Dios y que va, y el anuncio que él hace es la contemplación y la presencia de Dios que él hace allí donde es enviado. Así lo define la misión en la Redentor Emicio número 91, Papa San Juan Pablo II. Aquí vemos a los dos. Teresita representa la contemplación, ella es una monja contemplativa y él es un pastor, ardiente pastor, que siendo contemplativo, pero él es muy activo, funda 4 congregaciones, funda el primer seminario de misiones extranjeras de América y fuera de eso 3 congregaciones religiosas más, todo en función de la misión. Las 4 obras de él están vivas en este momento. Aquí se juntan los dos componentes de la misión, la contemplación y la acción. Así lo escribía Monseñor Willes en su diario el 11 de enero de 1949. Lo escribía él, ahí está en el diario, ustedes lo pueden leer, 11 de enero de 1949. ¿Cuál es la vida más grata a Dios y de mejor excelencia? ¿La activa? ¿La contemplativa? No, la apostólica, es decir, la que junta la unión de contemplación, la actividad por los intereses de Dios. La actividad en este caso es el resultado de la contemplación, de la oración, del amor.
Yo quiero ser verdadero apóstol, uniendo más íntimamente estas dos vidas, no sucesivamente, sino de manera sincrónica, es decir, a la vez. No es que yo un ratico sea contemplativo y al rato soy activo, no. En la medida en que yo soy activo, ahí estoy contemplando. Y en la medida que estoy contemplando, ahí me estoy proyectando. Así entendió él la misión, igualito como la entendió el Papa después en la Redentores Misa en 1991. Él lo dijo esto en 1949, lo escribe ahí en su diario. Entonces, esas dos dimensiones, mire, la parte activa la representa él y la contemplativa la vemos en Teresita más enfocada, ¿no? La misión es contemplación y acción. Esa Z es un error mío, no quiere decir nada. Bueno, es que esto me toca trabajar de noche y por eso a veces me equivoco mucho. Bueno, entonces, contemplación, acción. Entonces, entre las dos dimensiones de la contemplación y la acción, el resultado es la misión. Entonces, ahí podemos nosotros decir dos vidas y una misma causa. Hasta ahora, todo lo que yo les he dicho, ustedes pueden resumirlo escuchándome sencillamente así. Dos vidas, Teresa de Lisieux, Miguel Ángel Willis, una sola causa. ¿Cuál es la causa? La misión. Los dos, ella la patrona universal de las misiones, él el fundador del Seminario de Misiones Extranjeras de Humán, 4 congregaciones para la misión. O sea, los dos, él es misionero y ella también. O sea, la causa de estos dos santos es la misión. La segunda parte de mi exposición entonces viene con dos personalidades, una sola inteligencia. A ver, entonces Teresa es una mujer, es monja, es joven, murió a los 24 años, vuelve, me equivoco, en 1897, hacia ahí 1897, no corrijo ahorita porque aquí uno hablando se distrae, pero bueno, 1897, Monseñor Willis es obispo, murió a los 83 años, 1971. Teresa es la tercera doctora de la Iglesia. Ya les hice mención de este dato, ¿no? Ya les hice mención. Hay 3 doctoras nomás en la Iglesia, mientras doctores hay muchos hombres, pero en la Iglesia hay 3 doctoras y Teresa es una de las 3 doctoras de la Iglesia. Perdón, padre, ¿cuál es el significado de doctora? Un santo es nombrado doctor en la Iglesia cuando descubre una doctrina nueva para la Iglesia. ¿Sí? Una forma de vida espiritual distinta. Con eso le puedo decir yo. ¿Sí me hago entender con eso o no? Cuando una persona, un santo, propone un camino nuevo de espiritualidad, se nombra doctor de la Iglesia. O cuando tiene una sabiduría muy grande como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, que son los padres de la teología, ellos son doctores de la Iglesia porque ellos elaboraron muchas teorías teológicas. ¿Sí? Santa Teresita descubrió una nueva forma de espiritualidad que se llama la infancia espiritual. ¿Sí, Raúl? ¿Respondí a tu pregunta o no? Sí, padre, gracias. Correcto. Bueno, entonces, doctora, ella es por la Carta Apostólica Divinis Amoris, dice el Papa Juan Pablo II, Teresa descubrió luces nuevas. Ahí estoy respondiendo a tu pregunta. Significados ocultos y misteriosos. Teresa recibió la ciencia del amor, que manifestó con particular originalidad en sus escritos. Esa ciencia es la expresión de su conocimiento del reino y de su experiencia personal de la gracia. El venerable Monseñor Miguel Ángel Willis, por decreto del 18 de mayo de 2018, dijo: por la gracia y la fortaleza del Señor, transformó su vida en un regalo de amor para sus hermanos. Fue testimonio creíble del Evangelio, del cual fue su servidor y anunciador. Irradiación espiritual, sobre ella dice el Papa Juan Pablo II. Se ha difundido por todo el mundo por su doctrina espiritual. Muchos movimientos y congregaciones religiosas la han asumido como patrona y maestra.
Existen catedrales, basílicas, santuarios e iglesias por todo el mundo bajo su nombre y patrocinio. Miguel Ángel Willes, pastor misionero de Colombia y del mundo, gobernó su diócesis durante 43 años. Fue polémico por su defensa a la doctrina de la Iglesia. Escribió 60 cartas pastorales. Fundó 4 congregaciones misioneras, el Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal en 1927. Las Hermanas Misioneras de Santa Teresita en 1929, que son misioneras. Las Hermanas Misioneras Contemplativas de Santa Teresita en 1939. Las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia en 1951. Fundó en su diócesis 23 parroquias. Creó la curia diocesana y el seminario diocesano. Y creó una advocación nueva que hoy pues tiene una gran influencia no solamente en la diócesis, sino en todo el país. La Basílica Nuestra Señora de la Misericordia. Y en honor, no solamente le construyó la basílica, sino que le construyó una basílica humana. La basílica humana son las hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. Entonces, pues ahí está el gobierno de él. Entonces, Santa Teresita ha sido nombrada doctora de la Iglesia, como yo le decía a Raúl, por descubrir una doctrina totalmente nueva en la Iglesia, que estaba en la Iglesia, ¿no? Es desde el Evangelio, pero la descubrió. La infancia espiritual, que es el camino a la santidad, que tiene que ver mucho con esta última carta, Gaudate Exultate, del Papa Francisco, donde habla que la santidad está más cerca de nosotros de lo que creíamos. Eso está basado precisamente en la doctrina de la infancia espiritual de Santa Teresita. Antes de eso se creía que la santidad era reservada para personas, superpersonas, personas como la del otro mundo, con grandes dones. Pero Teresita descubre que la santidad, sencillamente, hay que cultivar la humildad, y cultivando la humildad, esforzándonos en cultivar la humildad, podemos llegar a ser santos. Es lo que dice el Papa Francisco en Gaudate Exultate cuando habla de los santos de al lado, que hay muchos santos que no han sido canonizados, pero que están ahí muy cerca de nosotros. En estos días, ayer murió en Villazón Juanita Aracena. Algunos de ustedes la conocieron. Me imagino que Ángel por lo menos. Me imagino que Miriam también en La Paz. Juanita Aracena para mí es una de las santas de al lado. Es una de las personas, fue una catequista totalmente entregada, con una capacidad de relacionarse a todas las personas, con una fe muy profunda y muy silenciosa. Me parece que ahí no sé, no llegará a ser canonizada, pero es una santa. Eso es lo que dice Teresita en la infancia espiritual, que hay muchos santos que solamente cultivando la humildad se llega a ser santo. Ella dijo, yo tengo un caminito para llegar a ser santo, cultivemos la humildad. Y ella en su convento cultivó la humildad y llegó a ser más que santa doctora de la Iglesia. Monseñor Willes fue asumido como apóstol en la búsqueda de santidad personal, la de su rebaño y la del mundo. Él fue un obsesivo por la santidad. Nosotros, los hijos de Monseñor Willes, sabemos esa característica de él. Era la gran obsesión de él, ser un santo. Bueno, antes de yo continuar para resumir esta segunda parte, voy a tomar un resumen de lo que es la inteligencia espiritual, que es un término de inteligencia propuesto por Dana Soar y su esposo Jean Marshall. Estos son 2 esposos norteamericanos, científicos, que él es psiquiatra, y ellos definieron entre los tipos de inteligencia que se están descubriendo en la psicología, porque antes se hablaba de un solo tipo de inteligencia, ahora ya hay inteligencias múltiples, incluyeron el término de inteligencia espiritual. ¿Qué definen ellos como inteligencia espiritual? La capacidad para transformar nuestra comprensión de la realidad con estos rasgos, con 8 rasgos. Capacidad de flexibilidad, grado elevado de autoconocimiento, capacidad de afrontamiento del dolor, capacidad de aprender con el sufrimiento, capacidad de inspirarse en ideas y valores, rechazo a causar daños a otros, tendencia a cuestionarse las propias acciones,
capacidad de seguir las propias ideas. La persona que tiene estas ocho características de su personalidad, según estos dos autores, que son científicos, llaman este grado de inteligencia espiritual. Mire que, pues, es una definición muy científica. Bueno, si nosotros aplicamos estos 8 rasgos de espiritualidad, a la personalidad, estos rasgos de personalidad, a Monseñor Willes y a Santa Teresita, los vamos a encontrar en ellos. Por eso es que vamos a encontrar flexibilidad. Teresa tenía expresaba esta gran capacidad, esta flexibilidad, por su capacidad de interpretar la Sagrada Escritura. Es increíble, en su librito, que es bien pequeño, hay más de 600 referencias bíblicas. El mismo Papa Juan Pablo II se pregunta, ¿de dónde sacaba esta niña sin ir a la Universidad Católica de Cochabamba o a la Universidad de Panamá o a la Universidad de Medellín o en ninguna parte que cuente universidad, y menos una mujer? ¿De dónde sacaba ella la capacidad para interpretar con tanta propiedad la Sagrada Escritura? Y esa capacidad que tenía ella de interpretar la Escritura le permitía ser muy flexible, porque ella llegaba y leía la Escritura, la palabra de Dios, y a partir de ahí cambiaba su manera de pensar y se adecuaba no a lo que ella pensaba, sino a lo que la palabra de Dios decía. Monseñor Willes, pues no tiene esa capacidad de interpretar la Sagrada Escritura, pero tiene una gran capacidad de discernimiento. Sus obras, por algo Dios le concedió vivir tanto tiempo, las pensó y las consultó durante mucho tiempo, y siempre tenía sus directores espirituales, también tenía sus religiosas con las cuales se consultaba, y siempre en ambiente de oración tomaba las decisiones. Tenía una gran capacidad de discernimiento. Y a partir de ahí, es el caso de la Fundación de las Hijas de la Misericordia, que es la primera comunidad. Nosotros ya no notamos eso porque vivimos otra época, pero en la iglesia, hasta antes del Vaticano II, no se podían recibir religiosas que fueran hijas naturales, es decir, que no fueran hijas de una familia constituida en sacramento. Los papás tenían que ser casados por la vida sacramental. Monseñor Willes, a pesar de ser un obispo muy ortodoxo, sin embargo, a partir del discernimiento, él descubrió que el Señor le pedía fundar una comunidad religiosa para hijas naturales, que así se llamaba, es decir, hijas que venían de unos matrimonios que no eran casados por la iglesia. Y así él aceptó y fundó las Hijas de la Misericordia, donde se permitía entrar allí hijas naturales. Y eso lo hace a través del discernimiento. A través de eso él va cambiando. Él tenía eso. Entonces la flexibilidad lo va haciendo a través del discernimiento. El autoconocimiento, lo dijimos al comienzo, ella desde su hogar se identificó con el rol de hija por la historia familiar, y ella se autodefinió hija de la iglesia, y así se identificó. Él, por el conocimiento de padre, acuérdense lo que dijimos de la iglesia, se identifica como apóstol y va a cultivar una confianza absoluta en la providencia. Sus obras misioneras las inicia en absoluta pobreza, y a todas sus 4 obras las dejó él bien financiadas. Construyó la infraestructura solamente confiando en la providencia, porque ejerció ese rol de padre y tenía una confianza de Dios que era capaz de darle lo que él necesitaba. La afrontación del dolor, ella sufrió una tuberculosis, y ella en esa tuberculosis expresa el abandono total en las manos de Dios. Totalmente, con mucha fortaleza, afronta su enfermedad, sin tener la medicina que tenemos ahora. Sin embargo, ella afronta con mucha serenidad, con mucha valentía, su enfermedad. Monseñor Willes, pues no sufrió una enfermedad así, pero sí tuvo muchos combates y muchas persecuciones y que le produjeron dolores. A eso lo podemos hablar en algún día. Pero él todo esto lo afronta
con confianza en la justicia divina, porque él era justiciero, pero con una confianza no en su propia justicia, sino en la justicia divina. Él aprende del sufrimiento, recibió la iluminación, la gracia. Así lo declararon ella al momento de beatificarla y nombrarla doctora de la iglesia, que fue en el sufrimiento donde recibió ella iluminación. Él aprendió del sufrimiento la búsqueda de la santidad. Cuando las cosas no le salían a él como él quería, él descubría que era que Dios lo estaba puliendo para que llegara a ser santo. Las ideas y valores de ella, la búsqueda de la santidad, esas fueron sus ideas y sus valores. Los dos coinciden en eso. La gran meta de su vida era llegar a ser santos. Esa es una característica de la infancia espiritual, un deseo de santidad. Un rechazo a causar daño. Ella era tolerante en las pequeñas cosas. Monseñor Willes, un rechazo a causar daño con libertad frente a los bienes materiales. Fue un hombre que por sus manos pasaron millones de dinero y sin embargo todo lo invirtió en los demás, en entregarlo a los demás. Murió absolutamente pobre. Autocuestionarse en la humildad. Ella pues fue lo que más ella cultivó, la humildad. El cuestionarse en él fue en el abandono a la gracia. Él tenía dos confesores para que si el uno se equivocaba, el otro no se equivocaba, porque quería siempre buscar el abandono de la gracia. Seguir las propias ideas en la perfección. Ella buscó siempre la perfección. Él buscó la justicia. O sea que mire que son dos personalidades que podemos decir, hay dos personalidades que buscan una misma inteligencia, que es la inteligencia de santidad. Esa es la inteligencia. Si en la primera veíamos una causa que era la misión, dos vidas, una causa, la misión, aquí vemos dos personalidades que tienen una misma inteligencia, la inteligencia de santidad. Solamente que la santidad en Miguel Ángel Willes se da como una búsqueda constante. No vivió 83 años buscando la santidad. Ella vivió la santidad de una manera extraordinaria. A los 24 años ya era santa y se constituyó en meta. La meta para Monseñor Willes de la santidad fue Santa Teresita del Niño Jesús. Ahí están relacionados. Ahí tenemos las dos personalidades y una misma inteligencia. Terminamos la última parte, ya estoy terminando. Si me quieren interrumpir, como lo hizo Raúl, con toda confianza. Dos libros, una misma escuela. Entonces hay dos libritos pequeñitos, me imagino que ustedes ya los han leído la mayoría. Uno se llama Historia de un alma, que es el libro de la historia de Santa Teresita. Y entre los 110 escritos de Monseñor, hay uno que es el Testamento Espiritual que él nos dejó a los hijos e hijas que él fundó, que es un libro de espiritualidad donde él condensa toda su doctrina espiritual. Ella también condensa su doctrina espiritual ahí. Ahí hay dos libros que son los frutos de las obras de él. La historia de un alma, que es la historia de ella, a ver si aquí sí no me equivoqué, fue escrito entre 1895 y 1896, la historia de su niñez. Es la primera parte, es la historia de su niñez. La segunda parte es una carta a su hermana María, que es la hermana mayor, en 1896, por orden de la Superiora del Carmelo. Escribe sus descubrimientos espirituales. En este manuscrito B está el nuevo camino, la esencia por la cual la hicieron a ella doctora. Ese nuevo camino y todo la parte espiritual. Y hay un manuscrito C que lo escribe ya en los últimos momentos de su vida, en su enfermedad, que es una libreta a la Madre Superiora del Convento en 1897, que es su historia de monja. Lo hace por orden de su hermana mayor, que era también madre, la escribe. Estas hermanas tenían la intención miraban en esta monjita una monjita ejemplar, nunca creyeron que iba a ser santa. Y tenían la intención de difundir su historia dentro de los conventos del Carmelo, como ponerla como ejemplo para ellas mismas. Y ellas cuando murió, pues mandaron a la imprenta estos 3 manuscritos en un librito
pero para el interior del convento. Y esto se difundió por todo el mundo y llegó a estar traducido en 60 idiomas, ¿no? Entonces, inicialmente Memorias para las Carmelitas se convirtió en un fenómeno editorial, sirvió para aumentar la fama de Santidad de Teresa. Ahí fue donde Monseñor Willes la conoció cuando ya estaba en el seminario. El Testamento Espiritual, la primera edición fue en 1953. El índice del libro actual fue la homilía de la Fundación de las Teresitas Contemplativas el 11 de enero de 1939. Él cogió esa homilía, lo escribió y luego le pareció que esa homilía servía para el testamento espiritual para sus hijos e hijas que lo estaban pidiendo. Entonces cogió esa parte de la homilía, así sería cortica la homilía, y la convirtió en un libro. Esa homilía fue como el índice de ese libro. En 1945 terminó el libro en femenino para sus hijas. Aquí me equivoqué yo, 1945. En 1949 se dedicó a sus hijas e hijos. Es decir, que primero lo escribió para las hijas, mujeres, y luego lo puso para sus hijos e hijas. En 1953 se publicó la primera edición. Fue muy acogido en varios países. Hoy también sigue siendo un libro que se ha difundido. Inicialmente fue una homilía, luego se convirtió en un testamento y es una obra mística para muchos cristianos, el testamento espiritual. Aquí hay dos conceptos de la infancia espiritual, que es una misma doctrina, dos libros, una misma doctrina, infancia espiritual, solamente que hay una diferencia entre los dos. Hay dos conceptos, previsoriedad y provisoriedad. ¿Dónde sale ese concepto? Teresita, en la historia de un alma, ella escribe en forma de parábolas, y hay una parábola que se llama la del buen doctor. Ella compara a Dios con un buen doctor. Como es doctor, él sabe de medicina, y sabe que su hija, que es ella, pues si acaso llega a caerse y a sufrir algún accidente, él como doctor tiene la medicina para curarla. Pero él no quiere que su hija tome ninguna herida y se va y recoge todas las piedras del camino que va a recorrer su hija, las recoge para que ella no se tropiece con ninguna piedra y así no tenga ningún accidente. Eso es lo que llama ella la previsoriedad. Dios es previsorio, Dios previene que su hija, su hijo, caiga en el pecado. Entonces, nos quita las ocasiones de pecado antes de que nosotros caigamos. Eso es lo que llama, para Teresita, Dios es previsorio. Es como alcahueta, más o menos diríamos nosotros. Dios nos quita el camino y ella lo entendió así. Entonces, con la infancia espiritual experimentamos que todo viene de Dios, a Él vuelve y en Él permanece para la salvación de todos. Es un misterio de Dios misericordioso. Conoció a Jesús, lo amó, lo hizo amar con la pasión de una esposa. Cumplió la misión de hacer conocer y amar la iglesia, pero desde la previsoriedad. Dios, ella es hija del Padre previsorio, el Padre que le quitó todas las ocasiones de pecado para que ella no pecara. Ella descubría que ella no tenía pecado, pero no sabía que era por orgullo de ella, sino porque Dios le había... Ella dice que hubiera llegado a ser la prostituta más grande del mundo, se identifica así, pero Dios le quitó todas las ocasiones para que ella llegara a ser la mínima pecadora. Eso es lo que llama la previsoriedad. En Monseñor Willes, como él es padre, ella era hija, por eso nació esto, Monseñor Willes, provisoriedad. Dios es provisorio, Dios no va y quita todas las piedras del camino, como en ella, sino que da todo lo que él necesite para curarse, todo. Dios tiene todo. Si él se cae, Dios le da todo y mucho más. Dios cuida de su vocación y da absolutamente todo lo que él quiere. Monseñor Willes nunca se preocupó por la parte material de cómo iba a surgir una obra para él. Él estaba absolutamente convencido que esa obra era de Dios y Dios iba a girar el cheque desde el cielo, así lo dice. Entonces es la misma experiencia de Teresita, igualita, pero desde una... esto es como Dios que da, ¿no? Aquí es que Dios que quita todo para que ella no caiga, cuida, Dios que cuida, y aquí es Dios que da todo. Desde ahí, esos dos conceptos forman la doctrina de la infancia espiritual. Para nosotros ya,
descubrir cuántas situaciones en nuestra vida hubiéramos podido ser nosotros y Dios cómo nos cuidó para que no cayéramos. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos llegar a haber sido narcotraficantes, políticos corruptos, no sé, qué otra, drogadictos? O Padre, sea, ¿no se escucha? ¿no se escucha? ¿No están escuchando? Bueno, ¿cuántas situaciones Dios previno? Y también en las cosas que nosotros proponemos, ¿dónde está nuestra confianza en Dios? Son las dos maneras de confianza absoluta en Dios, que cada uno a su manera. Eso es lo que se llama la infancia espiritual, ¿no? Dos maneras de entender, dos libros en una nueva escuela que es la infancia espiritual. Resumiendo, en estos dos personajes concluimos que hay una espiritualidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos vidas para el anuncio misionero de Cristo en un binomio inseparable, oración, misión. Un modelo de santidad para un buscador constante de santidad bajo la acción del Espíritu Santo. Una escuela espiritual fundada en la confianza absoluta de Dios Padre. Hasta aquí termino mi intervención. Si hay preguntas o complementos. Padre Nelson, muchas gracias. Me hizo recordar muchas cosas y a la vez aprender otras cositas nuevas, ¿no? En en su charlita en torno a estas dos vidas, un solo objetivo. Y bueno, es verdad, tenemos también nosotros ese objetivo de vivir la misión. No sé si alguno tiene, como dijo el padre Nelson, tiene algún comentario o alguna pregunta que quieran realizarle en torno al tema. Pueden activar su micrófono y hacerle la pregunta. Padre Nelson, buenas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, escuché toda su exposición, está maravillosamente. Yo creo que hay que profundizarla. ¿Cómo ha mejorado la señal? Profundizarla aquí, está muy interesante el paralelo de las dos vidas, dos personalidades, una sola escuela, una sola santidad, maravilloso. Vamos a ver si se grabó, que nos lo hagan llegar para seguir profundizando. Muchas gracias, Padre Nelson. Bueno, muchas gracias, Omar, y yo se lo hago llegar también si quieren. Bueno, hágame el favor. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Aportar algo? Padre, Ana María, por favor. Ana Sí, María. gracias, Padre. Realmente, yo personalmente no conocí las grandes dos historias de estas dos personalidades que realmente nos llena de mucho entusiasmo, de mucho amor a Dios, porque en lo que usted nos enfoca, que han sido llamados desde temprana edad y muy joven, Santa Teresa de Jesús murió, pero dejó un legado, ¿no? Para que todas seamos misionarios, conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, así como ella dice, ¿no? Como compasión de una esposa. Entonces es entregar a esos misioneros. Muchísimas gracias, Padre, por esta enseñanza tan grande que nos da a todos nosotros. Bueno, Ana María, muchas gracias a ti por tu comentario. Padre, una consulta. ¿En qué papa fue la que canonizó a la madre? Benedicto Pío XI. Pío XI. Gracias, Padre. Realmente ha sido una charla muy fructífera y bueno, estamos aprendiendo cada día más y un agradecimiento a los que han organizado estas charlas también, ¿no? A Padre Arcadio, Marco. Yo creo que eso hace que nuestros horizontes se abran más también, ¿no? Un agradecimiento especial para usted, Padre. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? Esa No, comparación que
hizo el Padre nos ayuda a fortificar también nuestra entrega, ¿no? Muy, muy bonito entre dos personas y llegar al mismo punto que es la misión y la misión hacerlo por amor, ¿no? Es muy bonito lo que nos ha explicado. Gracias, Padre. Bueno, con mucho cariño. Padre Nelson, muchísimas gracias. De verdad que es bien interesante ver ese paralelo, como lo decía el Padre Omar, ese paralelo que usted hizo con respecto a estos dos grandes misioneros, Santa Teresita del Niño Jesús y nuestro fundador. Es gratificante y es muy emocionante ver cómo, digamos, la vida se encuentra en dos vidas diferentes, ¿no? O sea, cómo se encuentran ellos, es muy bonito y de verdad que nunca lo habíamos visto pues de esa manera. Muchas gracias y si nos puede compartir, por favor, Con esa mucho gusto. presentación tan interesante. Muy bien, yo le hago llegar al padre Arcadio y él les hace llegar a todos, a Omar y Arcadio. Gracias, Padre. Gracias. De igual forma, entonces, también esta charla ha sido grabada y así como el del Padre Jesús se le va a enviar. No he enviado todavía el del Padre Jesús, no he tenido tiempo esta semana con algunos compromisos colaborando aquí a mis hermanos, pero bueno, ya en estos días me sentaré para organizar tanto el del Padre Jesús como el de esta charlita del Padre Nelson y se los haré llegar, ¿no? Ambas charlas, ¿ya? ¿Algo más que decir? Bueno, Padre Nelson, un agradecimiento por dar ese tiempito para nosotros también y hacernos conocer más acerca de esta gran santa y mucho más en este mes que celebramos, ¿no? El mes de las misiones y el 1 de octubre que fue la fiesta también de ella. Y también como ejemplo, este gran misionero que ayer celebramos, ¿no? Nuestro querido Beato, ¿verdad? Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, pidiéndole al Señor que también podamos nosotros vivir esa infancia espiritual en nuestra vida cotidiana y que estamos llamados a vivir todos. Marco, ¿algo que agregar para entonces ir culminando? No se oye. Ahora sí se me escucha, ¿no? Perdón. No, bueno, agradecido por la explicación del Padre Nelson. Más bien comentarles de ver si podemos hacer otro futuro programa mensual de encuentros virtuales para poder ir también formando nuestro espíritu y nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, supongo que vamos a hablar con algunos de los misioneros aquí y vamos a avisarles a todos. Y si también algunos de los laicos o misioneros tienen alguna idea en cuanto a formación o en cuanto a ver qué temas podemos tocar, sería una maravilla para poder crear un programita. O sea, un programa me refiero en cuanto a calendario, en tiempo, para que podamos darle continuidad a estas charlas virtuales. Un agradecimiento a todos nuevamente, gracias por su tiempo y en especial del Padre Nelson, que ha estado muy buena su explicación. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Padre Arcadio. Bueno, entonces, este fue la 5ª reunión. Imagínense, 4 reuniones en septiembre y esta en octubre. Ha sido, no sé si será la última del año, espero que no. Depende de ustedes también. Yo ya cumplí hasta el día de hoy, podemos sentarnos, si me llaman, Marco me puede llamar tranquilamente o con algún otro de los javerianos y sentarnos a ver, como decía él mismo, un programa, pero ya depende de ustedes mismos también, ¿ya? Entonces, una vez más agradeciéndole a Mardari, que fue la primera que nos compartió el tema, el Padre Omar presente, el Padre Jesús y el Padre Nicolás no están presentes, pero ellos estuvieron también con nosotros cada domingo y a la vez el Padre Nelson en el día de hoy. Padre Omar, ¿quería decir algo? Claro que sí. La autonomía de los laicos, o sea que la funcionalidad de nuestros laicos misioneros javerianos de Yarumal en Bolivia,
los estamos animando y motivando desde cada una de nuestras parroquias. Claro que ya llevamos 3 encuentros con temáticas importantes, pero no nos vamos a volver doctorcitos de escritorio. Tenemos que profundizar lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ver el material que tenemos para irlo profundizando, porque si no se nos va a volver reuniones de Zoom y de Zoom y de Zoom, y la participación en las parroquias es fundamental. Organizar, estamos apenas iniciando 3 encuentros nacionales y esta formación maravillosa para fomentar, animar y motivar a nuestros laicos misioneros javerianos aquí en Bolivia. Entonces, tenemos mucho que hacer, pero sigámoslo haciendo así. Y en cada parroquia, este material, tenerlo y seguirlo revisando y profundizando. Esa es mi sugerencia, mi aporte. Un aporte más, padre. Yo quisiera que, bueno, los domingos estamos reservando ya este tiempito para podernos alimentar, ¿no? Entonces es bueno que no perdamos este tiempo porque uno ya se acostumbra y dice a las 5 ya tengo mi reservado, ¿no? Y sería lindo que por lo menos hasta cuando vamos a tener normalidad, si pasa la pandemia, porque no creo que pase, entonces sería lindo que sigan ustedes dándonos algunas sugerencias, algunas alimentaciones espirituales. Eso sería mi intervención. Gracias, Marlene. Bueno, entonces agradecemos a todos por su tiempito, a todos, ¿no? Desde Cochabamba, La Paz, Sucre, por ahí estaban también, ahí está Salomé, desde Cotagaita, y bueno, a Santa Cruz estaba por ahí Cristian, ahí está Cristian, también desde Santa Cruz, que es el seminarista de acá, que está acá en Santa Cruz. Y bueno, agradecerles a todos por ese tiempito, mientras el Padre Nelson se prepara para darnos la oración final, hacernos la oración final. Entonces agradecemos, Padre Ángel, también por su presencia y con el grupito que está presente ahí. ¿Quieren decir algo, el Padre Ángel? Bueno, pues hemos tenido problemas con el audio, pero de todas maneras hemos captado alguna cosita. Espero que nos manden también la grabación. Y aquí al Padre Nelson, hoy ofrecí la misa por Juanita, que se nos fue. La misa la ofrecí esta mañana a las 10 de la mañana. Y bueno, aquí hemos estado en comunidad, algunas familias, ya hemos estado aquí en casa como 3 familias. Y bueno, agradecemos pues todos estos domingos que algunas veces no hemos sido constantes, pero hoy vamos trabajando también. Gracias por todo, Padre Nelson, y también al Padre Jesús, que el anterior domingo también nos ha estado acompañando. Bueno, gracias a todos. Padre Nelson, la oración final y una bendición, por favor. Ya próximamente le estaremos mandando, avisando si va a haber alguna reunión y todo esto, algún tema, ¿no? Para reunirnos y ver, ¿no? Y escuchar y aprender un poco más, ¿no? Estar en la formación. Padre Nelson, por favor. Bueno, antes de la oración, felicitarlos por esta iniciativa, y es muy importante en la etapa que ustedes están como laicos misioneros que se hagan las bases, y las bases se hace así con estos temas, con doctrina, ¿cierto? Y después de que ustedes vayan teniendo la doctrina, pues la tienen que ir practicando, como nos dijo Omar, pero tienen que tener unas bases doctrinales para que la acción que vayan a hacer la hagan con un espíritu misionero, con un espíritu javeriano de Yarumal. Así que es muy importante, los animo a que no interrumpan esta formación que están dando, y me alegra muchísimo, les agradezco que me hayan invitado para compartirles esta pequeña charla. Vamos hoy a recordar esa parábola de la viña del Señor, donde el Señor cuenta con nosotros, sus enviados, así tengamos que asumir las consecuencias a veces de la incomprensión, o de como fueron los enviados de este dueño de la viña, y sin embargo asumieron ese mandado del Señor. Que todo esto nos permita ir construyendo ese reinado al cual el Señor nos llamó a través de toda esa herencia espiritual que nos ha formado a nosotros como comunidad javeriana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. San Francisco Javier, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Monseñor Miguel Ángel Willes, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Beato Jesús Emilio Jaramillo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Nelson, saludos Estén muy bien todos. hasta Colombia, saludos desde Bolivia, Padre Nelson. Gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, Mardari. Bueno, Chao, que estén muy bien. Chao, Marcos, Padre chao. Arcadio. Hasta luego, Marcos. Ánimo, pues. Gracias. Padre Ángel, Sí, que estén vamos muy a seguir bien. Dios trabajando. les bendiga. Sí, ánimo, Muchas ánimo. gracias. Gracias. Chao, chao a todos. Chao, chao, Marlene. Salomé. Chao. Adiós. Padre Nelson.